Buenos días, soy Alfredo del Río y voy a presentar el trabajo La financiarización a debate, la desvinculación entre beneficios e inversión en el caso español. En primer lugar, agradecer a todos los organizadores del Segundo Congreso Internacional de Finanzas y, por supuesto, también a todos los asistentes. Bueno, en primer lugar haré una pequeña introducción, después pasaré a la parte teórica que nos ha ayudado a aproximarnos al objeto de estudio. A continuación mostraré el análisis empírico y para finalizar unas conclusiones. El objeto de estudio de este trabajo es la desvinculación entre beneficios e inversión, que en la literatura de la financiarización se ha dado a conocer como la tesis de la tijera, debido a la representación gráfica que tiene la evolución de estas variables, ¿no? Digamos que los teóricos de la financiarización sostienen que desde los años 80 la tasa de beneficio no ha dejado de crecer, mientras que la inversión, la tasa de acumulación se ha estancado. Por tanto, los objetivos de la investigación son analizar si la economía española experimentó esta desvinculación entre beneficios e inversión y contrastar si una perspectiva diferente de un agregado de empresas, de grandes empresas, nos muestra una tendencia diferente. Veremos después en la parte teórica el origen de este segundo objetivo. La justificación e interés es que hay escasos trabajos de financiarización de la economía española y los que hay están más relacionados con la burbuja crediticia y el gran endeudamiento, y también la importancia de la unidad de análisis. Con respecto al periodo de análisis, para la economía española hemos utilizado datos de AMECO y el periodo va de 1980 a 2012. Con respecto a las empresas, hemos obtenido datos de 1997 a 2011 y la base de datos utilizada ha sido SABI. Vale, en la parte teórica la exponemos a través de este cuadro en el que se pueden ver, digamos que dos corrientes teóricas. A la derecha, la financiarización y un grupo de autores y autoras que critican esos principios, y en la parte izquierda tres diferentes unidades de análisis. Entonces vamos a ir comentando cada cuadrante para ir viendo las diferencias entre ambas corrientes y qué aporta esto para luego nuestra parte empírica. En el primer cuadrante de arriba a la izquierda, la posición de la mayoría de autores de la financiarización con respecto a la economía mundial es que el crecimiento un gran crecimiento de las finanzas desde los años 80 ha generado esa obstrucción de la inversión productiva y, por tanto, la crisis. En cambio, los críticos a la financiarización sostienen que son las dificultades de valorización del capital en la producción las que han generado o han provocado este auge en las finanzas. Digamos que ellos parten de la sobreproducción inherente al sistema capitalista y entienden que eso es lo que genera las dificultades para obtener beneficios en el ámbito productivo y incentiva o deriva a las empresas a invertir en el ámbito financiero. Con respecto a la unidad de análisis de las economías nacionales, los autores de la financiarización se centran sobre todo en lo que es el objeto de estudio de este trabajo también, ¿no? La desvinculación de beneficios e inversión productiva, sobre todo en las economías más desarrolladas o economías occidentales. En cambio, los críticos a la financiarización aluden en este punto a la importancia de la inversión externa en otros países como los BRICS o los antiguos países comunistas o los países exportadores de petróleo, y muestran para ello tasas de inversión a nivel mundial en las que se puede ver que realmente no hay un estancamiento de la inversión a nivel mundial, sino que, digamos, se está relocalizando, ¿no? Y ellos aluden a esta importancia de la inversión externa en este punto para mostrar que con una economía cada vez más internacionalizada, si tu unidad de análisis y tu enfoque es únicamente una economía nacional, dejas fuera del análisis una gran parte de inversión o de otras variables, depende de lo que se vaya a estudiar, que no puedes captar
digamos, por esa actividad de las grandes multinacionales y de muchas empresas que han internacionalizado su producción o su actividad. Con respecto al ámbito de a la unidad de análisis de las empresas, los autores de la financiarización se refieren sobre todo al corporate governance, es decir, la priorización del aumento del valor de las acciones sobre la actividad productiva de las empresas, y a la modificación del perímetro empresarial que se ha dado en base a todas las reestructuraciones, ya sea por fusiones, adquisiciones o relocalizaciones desde los últimos años. Y los críticos de la financiarización en esta unidad de análisis se refieren sobre todo a la prioridad del conflicto capital-trabajo, pero realmente no dedican mucho tiempo a ello, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, digamos que se encuadra en la unidad de análisis de las economías nacionales para ver si la economía española experimentó esa desvinculación de beneficios e inversión productiva que los teóricos de la financiarización sostienen que ha ocurrido en la mayoría de las economías occidentales, y luego vamos a analizar un agregado de empresas para ver si esos críticos de la financiarización tienen razón o no cuando aluden a la importancia de la inversión extranjera, ¿no? Vale, con respecto a la perspectiva de la economía española, hay que destacar la sobreespecialización en la construcción, sobre todo residencial, pero no solo, ya que también hubo mucha obra pública y digamos que eso ha llevado a que casi un 35% del total de la inversión en la economía española fuera representado por la inversión en construcción, ¿no?, desde los años 80, y eso generó que entre 1985 y 1991 y posteriormente en 1996 y 2007 hubiera dos burbujas inmobiliarias. He incluido en la diapositiva algunas medidas de política económica que favorecieron el impulso de ese boom inmobiliario, ¿no?, y de esa construcción sin freno. Tal y como plantea Harvey, entendemos el rol de la vivienda en la economía española como un activo financiero y por ella se excluirá del análisis de la tijera. Vale, como podemos ver en el gráfico de la economía española, solo se detecta la desvinculación entre beneficios e inversión a partir del año 2010, después del estallido de la crisis, cuando la tasa de beneficios se recupera y la tasa de acumulación, sin incluir esta construcción residencial, es decir, la línea roja, decrece con más rapidez, ¿no? En el resto de los años se ve una evolución similar de ambas variables. Con respecto al agregado de las grandes empresas, hemos seleccionado 208 grandes empresas españolas de más de 250 empleados y de más de 50 millones de volumen de negocio. Estas suponen el 22% del beneficio neto y el 15% del stock de capital de la economía española en su conjunto, y no hemos incluido ni promotoras inmobiliarias ni empresas de intermediación financiera. Para el análisis de este apartado empírico hemos utilizado el filtro de Hodrick-Prescott, que es un filtro, o sea, una función matemática que permite descomponer las series temporales en su componente cíclico y su componente de tendencia. Entonces nosotros nos hemos quedado con el componente de tendencia para evitar toda la gran volatilidad que tenía el agregado de estas empresas debido a los movimientos de algunas grandes empresas, ¿no? Y destacamos que la tasa de beneficio es mayor de estas grandes empresas que en la economía española en su conjunto. Aquí, como vemos, en el gráfico de las grandes empresas no se constata esa desvinculación entre beneficios e inversión, excepto en los años entre 2000 y 2003, que es cuando vemos que la línea verde, que es la tasa de financiarización, una variable expuesta por Husson, crece bastante. Con respecto a las inversiones financieras de este agregado de empresas, vemos que realmente la línea naranja decrece constantemente, que es la tasa de inversión financiera, y que el stock de activo fijo y de otros activos, el de otros activos sería el que incluiría las inversiones financieras,
crece mucho más rápido el stock de activos fijos que el de activos financieros. Pero en cambio en este gráfico vemos como cada vez los gastos financieros de estas grandes empresas son mayores. Entonces, tal y como decía Dumenil y Levy, perdón, existe cada vez más una gran transferencia de ganancias desde el sector productivo al sector financiero, es decir, que el sector financiero está consiguiendo captar cada vez más ingresos aumentando los gastos financieros de estas grandes empresas. Para analizar si podíamos encontrar otros patrones de comportamiento, hemos desagregado ese conjunto de empresas en dos grupos, utilizando como criterios de diferenciación la nacionalidad y la posición en la empresa. Entonces tenemos las matrices españolas, que son empresas españolas que tienen filiales en el extranjero, que como veremos a continuación tiene un comportamiento similar al conjunto de agregado de las empresas, y luego otro subagregado, que son las filiales extranjeras, que son empresas constituidas en España de otras empresas matrices extranjeras, que digamos que, que como veremos después, sí que en las que sí que se puede ver algo esa desvinculación entre beneficios e inversión. Con respecto al subagregado de matrices españolas, vemos como la tasa de inversión financiera, la línea naranja, decrece constantemente y como la evolución entre la tasa de beneficio y la tasa de acumulación es muy similar. En cambio, aquí en las filiales extranjeras, aunque la tasa de inversión cae constantemente también, de inversión financiera, perdón, desde el año 1999 la tasa de beneficio y la tasa de acumulación se van separando crecientemente, ¿no? A pesar de que en 2007 la tasa de beneficio también cae, ya que la tasa de acumulación sigue cayendo, sí que se puede apreciar esa desvinculación entre beneficios e inversión o esa tijera, ¿no? Esto entendemos que es, ya que estas filiales están constituidas para producir en la economía española, pero no para invertir en el extranjero. Y esto estaría en concordancia con las argumentaciones de los críticos de la financiarización, sobre todo Rolando Astarita, que argumenta que al no tener, estas empresas no tener inversiones en el extranjero, es cuando sí que se puede evidenciar más esta desvinculación entre beneficios e inversión. Para concluir, evidentemente reconocemos las limitaciones para extrapolar estas conclusiones, ya que es un objeto de estudio muy concreto y eso requiere de más contrastaciones empíricas en otras economías. Otra línea complementaria que habría para abordar todo el tema del sector financiero y del objeto en relación al objeto de estudio analizado sería el análisis de las empresas financieras, ¿no? Ver qué pasa con las inversiones financieras en relación a sus beneficios. Bueno, para concluir, no se evidencia la desvinculación entre beneficios e inversión, excepto en las filiales extranjeras. Y aunque hay otros elementos relacionados con el objeto de estudio, como hemos mostrado, el aumento de los gastos financieros de estas empresas, que sí que reflejan el aumento del poder del sector financiero. Pero, tal y como muestra Arrighi en uno de sus trabajos, preguntamos, ¿no? O queda la pregunta abierta de si esto es reflejo de unas transformaciones más profundas o de si es el aumento del sector financiero lo que genera esta situación, ¿no? Arrighi expone, en base al análisis de sistemas mundo que él realiza, que ya ha habido otros momentos y otras etapas en las que las finanzas han crecido de forma exuberante y eso ha estado relacionado con un cambio hegemónico a nivel mundial. Entonces planteamos que puede ser un momento en el que la hegemonía de la economía estadounidense esté digamos, poniéndose en cuestión y que otros se generen otros polos de acumulación, ¿no? Debido a esos datos de inversión externa o extranjera que hemos visto, se estén generando otros polos de acumulación que puedan, digamos, poner en dificultades a mantener esa hegemonía por parte de la economía estadounidense. Muchas gracias.